Cordial saludo para todos los usuarios de este canal, el Centro de Pensamiento y Estudios Políticos. Hoy vamos a abordar el tema del calentamiento global, el cambio climático, a partir del informe de la ONU entregado a mediados de agosto del 2021 como alerta roja frente a la situación crítica que vive el planeta. Hemos invitado a varios profesionales, casi todos hacen parte del Centro de Pensamiento, entre ellos Jairo Alfonso Tesna, que es agrónomo, profesor de la Universidad Autónoma, profesor de cuencas hidrográficas, Gustavo Moreno Angulo, residenciado en Ecuador, en Guayaquil, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad ICESI, Rosa María Agudelo, directora del periódico Occidente, del diario Occidente del Valle del Cauca, y tenemos a Judy Vanessa Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho, quien ha participado en varios programas del Centro de Pensamiento y que se ha mostrado como una analista con grandes aciertos. Jorge Enrique Almario, miembro principal del Centro de Pensamiento, fundador del Centro de Pensamiento, es editorialista del periódico El País de Cali y del diario Occidente de Cali, periodista constitucionalista, permanente analista de esta, digamos, actividad que hemos iniciado desde el año pasado. De esta manera vamos a analizar ese informe que contiene asuntos tan delicados como la advertencia de que definitivamente la actividad del ser humano es la más contaminante y que se ha agravado en los últimos 30 años. La necesaria reducción de los gases de efecto invernadero por la emisión de los combustibles fósiles que afectan la atmósfera, y más que la atmósfera, la biosfera, es decir, todo el espacio aéreo del mapamundi, de todos los países, no solamente el espacio aéreo como constitucionalmente se considera a la columna de aire que tiene cada país, no, es la biosfera. Por eso la alteración y la repercusión y los efectos se dan en cualquier parte del planeta. Entonces, si no se hace esa reducción de la emisión de dióxido de carbono, de metano y de otros fluorocarbonados, vamos hacia el aumento de la destrucción, porque las catástrofes están ocasionando destrucción de varios territorios, como se vio en los últimos meses de este 2021, en lo que va corrido del año. Y el futuro no será sostenible. ¿Y qué va a pasar con la seguridad hídrica y con la seguridad alimentaria? Por lo tanto, se debe exigir a los gobiernos de todas las naciones la adopción de políticas públicas efectivas para la adecuación y mitigación del cambio climático. Se trata de incluir en los planes de desarrollo de cada país y convertir en leyes internas lo que se aprobó en París durante la COP21 del 2015. Es la única forma de hacer realidad la contribución de cada uno en cuanto a la conservación de los ecosistemas. La COP26, que es la próxima cumbre mundial, se reunirá en Glasgow, Escocia, en noviembre de este 2021. Pero este estudio recupera todo un balance desde París 2015 y el incumplimiento en casi 6 años de la agenda hacia el 2030. Por lo tanto, hemos perdido el tiempo y de esta manera ya se vuelve irreversible
el problema. Ya no es de advertir, es de ejecutar y es de reconvertir la producción hacia los combustibles que no sean contaminantes, es decir, hacia energías alternativas que reemplacen el gas, el carbono y el petróleo, que son los que afectan la atmósfera. Políticas públicas en serio y coordinación de la ONU con sus delegados en cada país, que a veces hay burócratas que no le hacen seguimiento a los planes de desarrollo, se incorporaron inclusive las metas, objetivos e indicadores del 2015, como en Colombia. El señor Ruiz Massieu es un burócrata porque yo le escribí en varias ocasiones sobre ecosistemas para proteger en el Valle del Cauca y contestaba con vaguedades y nunca envió a ningún funcionario, que porque él no era del orden ejecutivo y le correspondía al ministerio, cuando puede hacer es una veeduría sobre esos asuntos. De esta manera, si hay varios Ruiz Massieu en los otros países, no hay ningún control de la ONU sobre el cumplimiento de sus países partes y no hay obligatoriedad en absolutamente nada. Entonces, no regresar a las políticas públicas llenas de combustibles fósiles, es decir, uso de petróleo, de carbón y de gas, sino transitar hacia las energías alternativas no contaminantes, solar, eólica, e inclusive la nuclear, que si bien es cierto hay prevenciones por su doble uso, la nuclear con un uso civil no es contaminante. Políticas públicas en serio de adecuación y mitigación de cambio climático, como por ejemplo la reconversión del transporte, el transporte masivo no contaminante y la disminución del transporte contaminante, con medidas de restricción. Lo mismo, frenar la tala. Se está hablando entonces de captura de carbono como compensación, pero esto implicaría reforestar territorios en todo el planeta igual a 5 veces sumado la India, el territorio de la India. ¿Y en qué quedaría la seguridad alimentaria? ¿Y en qué quedaría entonces la lucha contra las inequidades y la desigualdad de quienes no tienen acceso a los alimentos? Cuando la reforestación se debe hacer sobre los territorios boscosos, sobre los bosques naturales que existen, la protección de la Amazonia, y no con desquiciados como el señor Bolsonaro, que ha incendiado parte de la República. De tal manera que el uso de esos combustibles alternativos no contaminantes deben aprovecharse en esta reactivación económica. Es que estamos saliendo de una pandemia, todavía estamos hundidos en ella, pero si salimos y se necesita reactivación económica, utilizar de una vez combustibles que no sean la repetición de la contaminación de los últimos 30 años, ni la prolongación de este problema de autodestrucción del planeta. Sin duda es muy importante el informe de la ONU. Sin embargo, yo me preguntaría como ciudadano, ¿cuántos informes más de especialistas necesitamos? ¿Cuántos diagnósticos más necesitamos para empezar a actuar? ¿Vamos a seguir esperando que los gobiernos actúen, que las grandes industrias actúen, que los países industrializados actúen? ¿O vamos a tomar una responsabilidad por nuestras propias manos? Yo me preguntaría, ¿qué puede hacer cada uno por el cambio climático? Y si ya lo estamos empezando a hacer como ciudadanos y como consumidores responsables. Nosotros desde nuestra vida cotidiana es mucho lo que podemos hacer. Por ejemplo, el manejo del plástico. Todos sabemos el impacto que tiene el plástico en nuestros océanos. ¿Estamos reduciendo el consumo en nuestros propios hogares? ¿Seguimos comprando vasos desechables o platos desechables porque es más cómodo que lavar la loza después de una reunión? ¿Estamos reciclando? ¿Estamos reutilizando el agua? ¿Estamos economizando energía? Entonces, yo creo que sin duda el informe nos prende nuevas alarmas. Hay cosas que podemos hacer, la puede hacer la humanidad y se le está acabando el tiempo. Un poco en este centro de pensamiento, yo los invitaría
es a pensar cada uno de nosotros, repito, como ciudadanos y como consumidores, qué podemos hacer por el cambio climático para dejarle a las nuevas generaciones un planeta realmente agradable y vivible como el que hemos disfrutado nosotros. El cambio climático y los desastres naturales provocados en los últimos años no resulta ser un secreto ante los ojos de la humanidad, si bien esto ya no solamente ocurre en los polos, en las olas selváticas o en los mares. A día de hoy tiene un impacto de forma global a través de los años. El hombre y sus actos aberrantes han provocado desastres ecológicos. Con ello se ha atacado de manera directa el bienestar del planeta Tierra, haciendo daños significativos como lo fue el deshielo de los polos. El deshielo, por lo tanto, se produce en este caso en el océano, que está circulando por la Tierra, como consecuencia del calentamiento del agua. Se han llevado a cabo investigaciones que indican que durante los últimos 30 años el océano Ártico está disminuyendo el hielo marino, especialmente en los meses de verano, lo que no solo afecta el ecosistema del Ártico, sino el de todo el planeta. El grosor de hielo ártico ha disminuido en un 40% durante los últimos años y el nivel del mar ha aumentado 19 centímetros desde el año 1901. Estamos muy cerca de que la temperatura media del planeta aumente 2 grados y cuando esto ocurra, las peores consecuencias del cambio climático se harán patentes. Otra gran catástrofe fue el incendio de la selva amazónica, siendo esta conocida como uno de los pulmones del planeta. Algunos de los casos provocados por utilizar el suelo para la ganadería y la siembra de soja. Estos buscan transformar partes de la selva tropical en sus propias empresas agrícolas lucrativas. El Amazonas además sirve como aire acondicionado para el planeta, dicen los científicos, es decir, influye en la temperatura global y los patrones de lluvia, y un Amazonas saludable también absorbe dióxido de carbono, mientras que los incendios hacen lo contrario, liberando cantidades masivas de dióxido de carbono que atrapa el calor en la atmósfera. Esos son solo 2 lamentables sucesos de los miles que ocurren anualmente, todos causados por el mismo ser humano. Desde hace muchos años los científicos han intentado prevenir todo esto. Un claro ejemplo fue lo sucedido el 12 de diciembre del 2015 en la COP21 de París. Hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. En tal acuerdo se encuentran objetivos para poder que esto sea cumplido. Si bien han pasado 5 años desde ese acuerdo y en este mes de agosto la ONU dio su último reporte respaldado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Se anunció que la vida en la Tierra terminará en 30 años y que además, entre tanto, el estudio de la ONU, para el que fueron consultados 150 especialistas en las diferentes áreas de la ciencia y del conocimiento, señaló que la temperatura del planeta irá aumentando de 3 a 50 grados, haciéndola finalmente inhabitable, lo cual ya se está presentando. Ejemplo es lo que sucedió recientemente en los Emiratos Árabes. Se presenció la creación de lluvia artificial, donde se realizó la siembra de nubes para así lograr sobrevivir a las altas temperaturas que estaban entre los 40 y 48 grados centígrados. Otras causas serán la mala calidad del aire, el derretimiento de la capa de hielo del Ártico y la expansión de los desiertos, que si bien notamos, todo eso ya está ocurriendo. Por otro lado, en el informe presentado en Nairobi, se indica que la destrucción de la Tierra es inminente, y entre más contaminación, más población y más falta de conciencia ambiental, las predicciones incluso podrían adelantarse. Finalmente, se debe adquirir conciencia de forma global y contribuir al cambio para disminuir el impacto, reconociendo que el planeta Tierra es nuestro hogar. Los expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas por fin han producido su informe y confirma lo que venimos diciendo desde hace mucho rato.
Lo primero es que el cambio climático, el deterioro ambiental del planeta, todo, es una realidad y no es un invento político ni de alguien para entorpecer el ejercicio de las empresas y mucho menos del poder. Es una gran realidad, está calentándose la Tierra y este es el segundo punto importante que señala, es que estamos aproximándonos a un calentamiento de 1.5 grados centígrados, que si llegamos a ese umbral, será muy difícil revertir el daño ambiental que se ha generado y que si se llega a los 2 grados de calentamiento, la vida será imposible. Esa es pues una gran conclusión. La otra es que sin duda la causa del calentamiento global es humana, es la actividad humana, que se inicia en el periodo industrial con la emisión de gases de efecto invernaderos y que durante casi siglo y medio de periodo industrial, pues ya deja sus efectos y es el deterioro del clima, el drástico cambio climático. Ahora bien, también dicen los expertos que por supuesto que es la humanidad la responsable de esto. Sí, la humanidad en términos genéricos, pero la humanidad no es una. Y a eso hay que ser muy precisos. En primer lugar, los grandes responsables de esta situación no son ni siquiera las empresas que emiten y han deteriorado el medio ambiente, es decir, que han utilizado combustible fósil, que han utilizado recursos naturales como la madera y el agua, y que todo eso, por supuesto, deterioro ambiental que estamos viviendo. La principal causa es quienes defendieron un modelo económico en torno a eso. Uno no se puede equivocar en eso. Quienes insisten en que si Occidente, por ejemplo, o Estados Unidos en particular, se hizo grande por el gran periodo industrial de sacar petróleo, quemar carbón, quemar árboles, destruir la naturaleza como si fuera una gran cantera de la cual podemos disponer de ella ilimitadamente. Si seguimos en ese modelo, el impacto ambiental será desastroso y eso también lo señala las Naciones Unidas, los expertos de las Naciones Unidas. Me parece pues que aquí hay un enfoque claro. Ese modelo fracasó, o mejor dicho, se agotó. Hizo sin duda, generó riqueza, bienestar y lo que se quiera, pero ya hoy no es viable insistir en él para mantener determinadas formas de poder y de concentración de riqueza no tiene sentido. Sin duda, el gran compromiso de este centro y de cualquier académico con sus generaciones sobre las que trabaja o influye es sin duda apostarle a la economía sostenible, al manejo sostenible de la producción de recursos para poder vivir. Digo esto en términos muy generales porque esto sin duda puede ser objeto de otro programa más amplio. El pasado 9 de agosto, el Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático hace entrega de la primera parte del sexto informe de evaluación que aborda los fundamentos y bases físicas del cambio climático con el propósito de ilustrar a dirigentes políticos sobre los resultados de las evaluaciones científicas que se hacen periódicamente, las implicaciones que ésta tiene, los riesgos y las estrategias de adaptación y mitigación. Es un informe de casi 4.000 páginas, donde participan 234 autores de 66 países y se espera para el segundo semestre del 2022 que con el aporte de los otros grupos de trabajo se tenga la síntesis completa del documento. Este informe nos dice cosas que ya se habían dicho en el quinto informe, pero tiene una información obviamente más actualizada, un fortalecimiento de la base científica sobre el cambio climático. Utiliza los últimos avances tecnológicos, tiene un mayor volumen de información, con mayor calidad de datos, utiliza unos modelos de simulación de comportamiento climático de última generación y también recurre a estudios de paleoclima. Es una advertencia, ¿cierto?, que va a ser fundamental en la toma de decisiones
y negociaciones que se harán ahora en el marco de la COP26 que se realizará en Glasgow, Escocia, ahora en noviembre. Nos dice que el cambio climático no es una amenaza, es una evidente realidad, científicamente comprobada, con certeza en sus orígenes antrópicos. Insiste este informe en que hay una velocidad mayor, ¿cierto?, de ocurrencia en los cambios de clima y en todo el sistema climático, y que tiene repercusiones en todas las regiones. Efectos que no tienen precedentes en cientos de miles de años, ¿cierto? Se reafirma lo que ya conocíamos, que el dióxido de carbono es la principal causante del cambio climático, sin desconocer la importancia que otros gases de efecto invernadero tienen sobre el cambio climático, ¿cierto? El uso de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura extensiva, la ganadería extensiva, son las principales causas de efecto invernadero. Ese cambio climático modifica completamente el ciclo hidrológico y consecuentemente los patrones de precipitación. Hay mayor intensidad de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, precipitaciones que derivan en inundaciones, sequías intensas, olas de calor, con todo lo que esto implica. Hay un creciente deshielo del permafrost, con todo lo que esto también implica, derretimiento de glaciares, pérdida de la capa de nieve y pérdida del hielo ártico, ¿cierto?, en épocas de verano. En los océanos, además del calentamiento de las aguas que aumenta sus volúmenes, hay un fenómeno de acidificación que reduce los niveles de O2, de oxígeno, con efectos en poblaciones y ecosistemas marinos. El aumento del nivel del mar pues tiene efectos en las zonas costeras, erosión y inundaciones frecuentes. En las ciudades al interior se amplifican los problemas existentes, desastres por inundaciones, aumento en las islas de calor y desabastecimiento de agua para diferentes usos en épocas muy secas. Estamos a tiempo, nos dice el informe, urgen cambios drásticos en los modelos de producción y ocupación, reduciendo a cero las emisiones. Aún la temperatura permanecerá porque hay un remanente todavía de gases en la atmósfera, si bien con esa reducción la calidad del aire puede mejorar más o menos en unos 20 años. En Colombia esos efectos pues tienen repercusiones locales, ¿cierto? Colombia tiene una economía muy ligada al clima, ¿cierto? Hacer predicciones climáticas en este país es muy difícil dada su ubicación geográfica, la influencia de 3 cordilleras, la influencia amazónica, los 2 océanos y el biocobio geográfico complica un poquitico el corrimiento de estos modelos de predicción, ¿cierto? Sin embargo, ya estamos viendo cosas que se van a exacerbar si esto sigue calentando, como es el aumento del nivel del mar y la pérdida progresiva de un litoral, ¿cierto? Tenemos 3.100 kilómetros de litoral en el Pacífico y en el Caribe, que se verá pues afectado, inundaciones en las zonas costeras, como efectos en las poblaciones, erosión de costas, intrusión salina, que es la contaminación por sal de las aguas continentales, deslizamiento, degradación de ecosistemas, sobre todo el manglar, ¿cierto?, con todas las pérdidas económicas que se puedan derivar de allí, ¿sí? Las ciudades costeras, nos dice Ledan, van a ser afectadas de diferente manera. En la zona Caribe pues más sequías, en las zonas del Pacífico mayor precipitación, ¿cierto?, que se combinará un poquitico con lo que son los fenómenos del Niño y la Niña. Los ecosistemas marinos se afectarán por condiciones, por situación natural, ¿cierto? El efecto ya dijimos que sobre los mangles, pero también sobre los ecosistemas coralinos, ¿cierto? El cambio de color, el blanqueamiento y la muerte, pues tendrá significaciones bastante importantes en la oferta de recursos pesqueros, ¿cierto? También estos ecosistemas con la muerte y desaparición, pues ellos sirven de protección, sobre todo en el Atlántico, ¿cierto? Y en las zonas insulares, de protección para todas estas inclemencias del tiempo, de huracanes y tormentas tropicales, ¿cierto? Los páramos y los glaciares se verán afectados, en consecuencia el abastecimiento de agua para muchas poblaciones, la franja de páramos se reduce, con el deshielo que suban las líneas de glaciar,
Esas áreas desocupadas se llaman morrenas, son arenas y piedras que difícilmente van a ser ocupadas por los páramos, y los páramos van subiendo, ¿cierto? Ya de los 3.000 y pico de metros va cada vez más arriba, ¿cierto? Esto, nosotros en Colombia en 100 años hemos acabado con el 90% de las zonas nivales, ¿sí? De los 8 glaciares que teníamos quedan 6 en mal estado, y que es posible que se pierdan más o menos en esos 50 años que siguen, ¿sí? Eso tendrá implicaciones no solamente con la pérdida de biodiversidad, sino con la eliminación de fuentes de agua provenientes de ecosistemas. Hay riesgo alto en la seguridad alimentaria por obvias razones de cambios de clima, efectos sobre la precipitación, efectos sobre el agua disponible, ¿cierto? Dicen los estudios que el 34% de la afectación del cambio climático está relacionado con seguridad alimentaria. Estos cambios de temperatura, ¿cierto?, van a tener obvia influencia sobre pérdida de biodiversidad. La velocidad de cambio de las condiciones pues no le dan tiempo a las especies para su adaptación, ¿cierto?, a riesgo de desaparición. Dice que el cambio climático se estima como el quinto motor de pérdida de biodiversidad, ¿cierto? El cambio climático es un fenómeno que se alimenta de los mismos resultados, de los mismos efectos se alimenta, ¿cierto? Tendremos daños en la infraestructura por razones obvias, ¿cierto? Ya sea por déficit o por exceso de precipitación, incendios forestales, daños en las vías de diferente orden, déficit de agua para industria, déficit de agua para generación de energía, déficit de agua para consumo humano, ¿cierto? Bueno, sí, que va a ser como muy difícil de prevenir. ¿Qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Colombia ha participado en muchos de las COP, ¿cierto? Y ha refrendado compromisos, tenemos una buena institucionalidad, mal que bien tenemos una serie de políticas y una legislación que, si bien es cierto no es suficiente, es pertinente, pero y nosotros solamente contribuimos con el menos del 6.6% del aporte global, pero no basta con comprometerse, ahora nos comprometimos con reducir en el 50%, sino verdaderamente hacer acciones concretas, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Se requiere mucho estudio, participación de las comunidades de manera activa en la formulación e implementación cierta de políticas públicas, incidir en las decisiones gubernamentales, exigir a las autoridades nacionales y locales, ¿cierto?, que verdaderamente materialicen esas políticas de disminución de aportes de gases de efecto invernadero en los diferentes sectores, ¿cierto? Trabajar en la construcción de ciudades sostenibles, ¿cierto?, resilientes, ya que allí vive el 80% de nuestra población. Hay una serie de acciones que se pueden hacer. Mayor énfasis en consecuencia en lo que tiene que ver con acciones de mitigación y reducción de la vulnerabilidad, sobre todo en los sectores menos favorecidos económicamente, ¿cierto? Esto nos obliga en esta coyuntura electoral a estudiar muy bien las propuestas de los candidatos y a escoger verdaderamente el que tenga propuestas reales y compromisos serios. Sí, es muy difícil. Nosotros hemos, de los 1.5 que esperábamos, grados que esperábamos no subir de la era preindustrial ahora, que se comprometimos en el 2015 en la COP21 en París, ya llevamos 1.1. Y como van las cosas, no pintan bien. Depende de nosotros, en consecuencia, tomar cambios drásticos y hacer el papel que a cada uno de nosotros nos corresponde. Son eventos que estadísticamente están por fuera de una curva de Gauss. Están en las colas y son muy raros. Si bien estadísticamente están allí, no se toman porque están muy alejados de la media o del promedio. Pues bien, Nicolás menciona que estos eventos que se dan, que existen, son muy escasos, pero cuando se producen tienen consecuencias sumamente graves para una sociedad o para un ecosistema. Un ejemplo de eso es lo que pasó en Fukushima. Fukushima estaba diseñado para atender tsunamis y tsunamis grandes. Cuando digo grandes es para atender olas hasta de 8 metros de altura. Lo que no hizo Fukushima fue prever un cisne negro y es una ola de 20 metros. Pues bien, en este documento ellos ya hablan de cisnes verdes. Y cisnes verdes es un elemento raro,
digamos, antes raro, hoy ya no va a ser tan raro, que tiene que ver con cambios en la dinámica de conductas de la Tierra. Cuando digo cambios en la dinámica de conductas de la Tierra me refiero a cambios en el movimiento de aire, grandes corrientes de aire, movimientos de las aguas cálidas que van del Golfo de México hasta Groenlandia, a los fríos que vienen de tanto del Polo Sur como del Polo Norte. Entonces, todo ese conjunto digamos, de elementos que conforman esa estructura viva de la Tierra se van a alterar y sumados no sabemos cómo se van a comportar, es decir, no sabemos cuando todos esos elementos se den juntos qué consecuencias tienen. Pero para los bancos, sí los tienen, ellos sí lo saben. Y ellos lo que están planteando es que nos tenemos, la banca, y digo la banca centrales, los bancos centrales, no el banco, no me refiero al banco comercial, sino al banco central de todos esos países, se va a tener que preparar a atender lo que se viene. Porque ellos están planteando que el cambio climático plantea un desafío sin precedentes para la gobernanza de los sistemas económicos. Y eso, cuando se da, por ejemplo, una gran sequía, inundaciones, eso genera unas destrucciones de infraestructura y esas infraestructuras tendrán que ser cubiertas por seguros. Y si eso se da, se suma y se suma y se suma, simplemente las compañías de aseguradoras quedan incapaces de atender esos riesgos financieros sistémicos. Entonces, como esto es una novedad, yo simplemente en este espacio quería que ustedes reflexionaran que nada más peligroso que lo que se viene del cambio climático y es que va a deteriorar profundamente nuestro sistema económico, empezando por la producción de alimentos. Lo primero que se va a deteriorar con las heladas, con las sequías, con las inundaciones, es la producción de comida. Y es la producción de comida la base para que esto se desestabilice socialmente. Entiendo, por ejemplo, que detrás de la primavera árabe estuvo antecedida por 4 años de sequía y un desabastecimiento de alimentos. Y si uno va hacia atrás a la Revolución Rusa, también estuvo antecedida por el hambre. Y si uno va más atrás a la Revolución Francesa, es el hambre. Es decir, el hambre es el mayor motor de las revoluciones sociales. Eso es terrible, pero eso es lo que nos dice la historia. Entonces aquí lo que me parece muy interesante es que la banca está diciendo, nosotros los banqueros nos tenemos que empezar a ocupar profundamente sobre cómo llevar a una sociedad de alto consumo de carbono a una sociedad de bajo consumo de carbono. Y ellos están planteando que lo más delicado es ese tránsito, porque hay mucha oposición, hay gente que no entiende qué es lo que está pasando. Eso es modificar el status quo, eso es salirnos de una economía basada en petróleo, consumo de petróleo, a una economía basada en bioeconomía o economía azul o economías que coevolucionen con la matriz del planeta, o como dirían los indígenas, con Pachamama, o como diría James Lovelock con Gaia. Entonces dejo simplemente esa inquietud para que se reflexione que es el sistema financiero internacional apoyado por los bancos centrales los grandes nuevos jugadores en el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, las admoniciones, las advertencias, los consejos, la persuasión en cada país o de las cumbres mundiales ya no sirven. Hay que ejecutar, actuar para frenar la destrucción del planeta. Se dijo desde el 2015 que no podríamos llegar a rebasar el 1.5 grados de más
en el calentamiento y nos estamos acercando a ello. Resulta que el 2% del aumento, entonces quiere decir que lo tenemos más cercano y allí las catástrofes serán mayores. Por lo tanto, de tajo, romper con el uso de los combustibles fósiles y empezar dentro de esa reactivación económica que mencioné con los nuevos combustibles, porque si no sería regresivo, sería devolvernos. La ONU está conformada por más de 193 países, pero 10 países son los que contaminan más, contaminan el 75% con las emisiones industriales que tienen. ¿Quién en un tribunal internacional ambiental que no existe, porque existe el Tribunal Penal Internacional, falta una justicia ambiental internacional, quién los conduce hacia el cumplimiento? Ese es un gran problema, parecido al del Consejo de la Seguridad en la ONU frente a los asuntos de violación de los derechos humanos. Se necesita proteger los ecosistemas, en serio, los páramos, los humedales, los ríos, los bosques, que son depredados en los países y en gran parte por la misma desigualdad y la pobreza, porque los devastadores son rebuscadores de leña, son extractores de metales, son taladores porque son contratados, etcétera. Es decir, el desempleo, la pobreza, la desigualdad origina estos desequilibrios y por lo tanto es un trabajo de cada uno de los países en cumplimientos de justicia social. Se debe hacer un control y una medición por parte de las autoridades ambientales en cada país. En el caso nuestro, Colombia, las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las ciudades sobre la huella de carbono. Actividades, medir que la huella de carbono no sea excesiva. Va esto ligado al concepto de huella ambiental para la protección de los ecosistemas y la viabilidad de las ciudades. Imagínense que el 2% de la superficie de la Tierra está ocupada por ciudades, incluidas las megaciudades, las megalópolis, las metrópolis. Pero el 70% de la contaminación proviene de las ciudades. Por lo tanto, las autoridades urbanas deben ser estrictas, pero en las mismas ciudades destruyen lo poco que queda después de encementar, lo poco que queda de biodiversidad. Por ejemplo, el caso de los humedales, son devastados. Los bosques y los cerros son alterados para construcciones. El capítulo 11 del informe de la ONU hace relación a los eventos extremos y a los eventos compuestos por actividades extremas. Por ejemplo, elevación de la temperatura y precipitación, viene con inundaciones, o elevación de la temperatura con incendios. Hemos visto los incendios en Grecia, en Turquía, hemos visto las alteraciones en la Renania del Norte, en Alemania, y hemos visto en estos 2 últimos meses inundaciones en muchos países que no las habían tenido con esa intensidad. Lo otro, la pandemia también ha enseñado que la alteración de los ecosistemas, de la fauna silvestre, de la biodiversidad, pero sobre todo en esa interacción producen efectos negativos como el coronavirus, que desde Wuhan, por más de que las teorías conspirativas sean contradictorias, las investigaciones conducen a que la alteración de
los ecosistemas y de la fauna en la conexión con los seres humanos, y los malos usos de alimentación conllevaron a la zoonosis y a la repetición. El exministro Manuel Rodríguez Becerra nos dijo en un artículo reciente que el declive de la biodiversidad producto de la deforestación aumenta la reserva de patógenos que puede dar el salto de los animales a humanos, enfermedad zoonótica. Kate Jones, investigadora en ecología de la Universidad de College en Londres, y sus colaboradores encontraron que las poblaciones de especies conocidas por hospedar enfermedades transmisibles a los seres humanos, incluidos 143 mamíferos como murciélagos, roedores y varios primates, aumentan en la medida que la diversidad de especies de fauna disminuye. Además, las especies que tienden a sobrevivir, como ratas, murciélagos, por ejemplo, tienen más probabilidad de albergar patógenos potencialmente peligrosos que pueden dar el salto a los humanos. Finalmente, nos dice Silvia Ribeiro, en un interesante análisis publicado por la revista Sur, dirigida por Pedro Santana Rodríguez, que el ritmo del calentamiento global desde el período industrial no tiene precedentes, y la mayoría ocurrió desde finales de la década de los 90. Estiman que el calentamiento no había sido tan alto en tantos años que se consideran desde antes de la era cristiana, y que en este caso es debido a los cambios en la órbita de la Tierra. Esto se traduce en un aumento de huracanes, lluvias y sequías extremas, derretimiento de glaciares y otros hielos permanentes, acidificación y aumento del nivel del mar, así como disrupción de corrientes oceánicas que regulan la temperatura en los países costeros. Los datos muestran que el capitalismo como sistema y un centenar de sus empresas transnacionales han logrado desequilibrar en tiempo récord el clima global, que para estabilizarse se llevó millones de años de evolución, con un calentamiento que podría llegar